Bienvenidos a las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Estrategia 5, el análisis. Es la división o desglose de un tema complejo en partes más pequeñas, en donde cada parte de ese todo será inspeccionado y estudiado de manera objetiva y minuciosa para su comprensión. De cada análisis hecho se obtiene idealmente conclusiones y a su vez pistas para futuros análisis de mayor profundidad y envergadura. Existen diferentes tipos de análisis, como son análisis exhaustivo, formal, teórico, experimental, cuantitativo, cualitativo, estructural, análisis químico, financiero, discursivo, artístico, descriptivo, predictivo, de riesgos, entre otros. Como pueden observar, todo se puede analizar. Ahora bien, para fines pedagógicos y andragógicos, vamos a focalizar este video en dos tipos de análisis: análisis de datos y análisis de textos. Análisis de datos es el estudio exhaustivo de describir, condensar y evaluar información cuantitativa o cualitativa con el objetivo de obtener conclusiones que permitan la toma de decisiones. Etapas del análisis de datos. Definir los objetivos. Antes de comenzar el análisis de datos, es importante tener claridad sobre los objetivos que se quieren alcanzar. Recopilar los datos necesarios. Es fundamental garantizar la calidad de los datos, asegurándose de que sean precisos, completos y confiables. Limpiar y preparar los datos. Esto implica eliminar valores atípicos, corregir errores, estandarizar la estructura de los datos y garantizar su integridad. Organizar los datos para el análisis en busca de patrones, tendencias y relaciones a través de tablas, gráficos o diagramas. Modelado. Aplicar técnicas estadísticas o algoritmos para descubrir patrones. Esto puede incluir pruebas de hipótesis, análisis de correlación, regresión, entre otros. Interpretación. Extraer información relevante con el propósito de comprender, predecir y tomar decisiones efectivas en diversos contextos. Finalmente, se redactan los resultados y las conclusiones, es decir, el análisis de datos consiste en redactar inferencias, hacer predicciones, comprobar hipótesis, construir nuevas teorías, tomar decisiones efectivas. Análisis de textos. Consiste en desglosar cada uno de los elementos que integran un mensaje escrito para reflexionar sobre ello y captar el sentido o la intención del autor. Técnicas para el análisis de textos. Lectura preliminar, con el propósito de saber de qué trata el texto y obtener conocimientos previos del contenido y la estructura. Lectura comprensiva. Se realiza una segunda lectura del texto de manera más profunda y con atención a las ideas principales. Subrayado. Se recomienda esta técnica en la segunda lectura. ¿Quieres saber cómo hacer un buen subrayado después de este video? Ve a nuestro primer video de la lista Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Esquemas. Estos sirven para visualizar la estructura del contenido estudiado. Con ellos se hace una representación gráfica de los planteamientos principales del texto. Interpretación. El análisis de un texto consiste en explicar con las propias palabras la intención del autor, donde se incluye opinión a favor o en contra del contenido. Si te está gustando el video, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras estrategias. Redacción. En cuanto a la redacción de un análisis de texto,
Este depende del tipo de texto que se esté analizando. Por ejemplo, texto argumentativo. Cuando se analiza un contenido de esta categoría, se debe detectar el tema, la tesis y el tipo de argumento, así como destacar la opinión a favor o en contra de quien realiza el análisis. Texto histórico. El análisis consiste en una evaluación cronológica del texto con las consecuencias que pudo tener en dicha época o en la actualidad. Textos expositivos. Se basan en procesos de investigación. Al analizarlo, se deben destacar las ideas presentadas por el autor y explicarlas de la manera más concisa posible, con un lenguaje técnico o gráfico según el tema tratado. Textos informativos. En el análisis de estos se extrae el contenido principal, los protagonistas, cuándo sucedió el hecho y la forma en que aconteció todo. Con estos datos es posible dar una visión clara de la situación presentada. Textos científicos. Para analizarlos se debe destacar los avances, resultados o descubrimientos frutos de la investigación. No se emiten opiniones en contra, al menos que exista otra investigación que respalde un argumento opuesto. Textos narrativos. El análisis se adaptará al tipo de género que se esté evaluando, ya sean cuentos, poemas, novelas, fábulas, entre otros. En todos los casos, el análisis de texto consiste en conocer la estructura del contenido, argumentar a favor o en contra del texto, complementar información con otros textos, realizar inferencias o conclusiones de lo analizado. Es así que un análisis es la división o desglose de un tema complejo en partes más pequeñas, con el propósito de inspeccionar y estudiar de manera objetiva y minuciosa cada parte de ese todo para su comprensión. Suscríbete y no te pierdas ninguna de nuestras estrategias.